Te contábamos cuando abríamos el programa que hoy nos iba a visitar Mónica Frade, que es abogada, trabaja en los equipos de la doctora Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, es asesora en la Cámara de Diputados del bloque de la Coalición Cívica ARI y muy amablemente está conversando con nosotros en la mañana de Radio Sónica. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, y gracias por la invitación, ¿eh? Por favor. Muchísimas gracias. La verdad que te agradezco mucho por el esfuerzo de haberte acercado. No, es un gusto estar acá. Bueno, estábamos hablando fuera de aires de los temas trascendentales que están pasando en la provincia de Buenos Aires relacionados fundamentalmente con la corrupción y también con que muchas veces está enquistada. ¿Cuáles son los temas que vos crees son trascendentes que nos van a marcar de acá a 5, 6, 7 años y que claramente tienen que estar en el foco hoy? Pregunta compleja. Yo creo que en el foco tiene que estar la justicia. Recién lo hablábamos fuera del aire. En el foco tiene que estar la justicia. Hay una justicia que ha venido desarrollando un rol deplorable por una conjunción de cosas que tiene que ver con una ineficiencia estructural, falta de capacitación adecuada, sobre todo en el tema de las fiscalías, y corrupción. Las tres cosas se han conjugado para que el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires esté en deuda. Estoy hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires, pero podríamos hablar de todas las provincias. Nosotros a eso le sumamos que en la provincia de Buenos Aires veníamos con una jefa de fiscales, que es la doctora María del Carmen Falvo, que fue la gran encubridora, sobre todo los temas que tienen que ver con la corrupción, porque era imposible poder avanzar en causas de corrupción, porque había una cobertura férrea desde arriba, donde vos tenías en la provincia de Buenos Aires a todos los fiscales completamente disciplinados a la voz de ella, que era una persona que fue siempre mano derecha de Aníbal Fernández. O sea, estaban disciplinados desde lo político. Estaban disciplinados desde lo político. Había una impronta política que estaba por sobre el Poder Judicial mismo. Y entonces eso definió... Con esto no estoy liberando de responsabilidad a los fiscales, estoy diciendo que ese era el cuadro de situación. En este sentido, el cambio del jefe de fiscales, del procurador en la provincia de Buenos Aires, por el doctor Julio Contegrán, que ustedes lo tuvieron acá en la ciudad de Buenos Aires, eso marcó un antes y un después, y lo sigue marcando. No es todo, no es suficiente tampoco, pero eso definió un cambio sustancial que ha hecho que nosotros podamos, en causas que teníamos prácticamente planchadas, poder lograr un avance, O sea, es como que muchos de los fiscales se sintieron, los buenos fiscales, se sintieron liberados de presión. Después tenés los otros fiscales que por supuesto siguen y van a seguir respondiendo a ciertos intereses políticos y que son muy tiempistas, que eso es lo que se ve básicamente en los jueces federales. Van al compás de los movimientos políticos. Vos recién dijiste algo al pasar que me parece por demás interesante, que también tiene que ver con la educación, ¿no? Que le falta muchas veces a los propios fiscales. Formación, ¿eh? Sí. Son deficientes en las investigaciones. También es cierto que todavía en la provincia de Buenos Aires no se ve un avance necesario en todo lo que tiene que ver una infraestructura y presupuesto adecuado, porque también es cierto que hay fiscales que... La informatización también que haga que sean más ágiles las investigaciones. Hay fiscales, para ser justo y poner todo en un plano adecuado, hay fiscales que son buenos fiscales, pero que se encuentran que no tienen las herramientas adecuadas. Y acá sí hago un paréntesis porque hay un tema en la provincia de Buenos Aires que es crucial. Con el tema del narcotráfico se está dando un avance, hay un avance desde lo político con mensajes políticos que van en dirección a combatir el narcotráfico. Pero vos
por otro lado, no tenés el correlato adecuado en la provincia. Los jueces se están quejando, los buenos jueces se están quejando de que hacen investigaciones, las hacen en tiempo real, y después no tienen los reactivos para la verificación de las sustancias que secuestraron, y esos reactivos tardan en llegar, las pericias a veces demoran 2 y 3 años y tienen que terminar liberando. Sí, les falta infraestructura para investigar. Tienen que terminar, o sea, te dicen, sabemos que son autores de los delitos de narcotráfico y los vemos salir por la puerta grande. Esto es un serio problema que la provincia debe resolver rápidamente. Mira, Mónica, vos recién estás hablando de narcotráfico. Nosotros cuando abríamos el programa comentábamos, seguramente estás al tanto de esto que pasó con los aportes en la provincia de Buenos Aires. Y uno también tiende a dudar, dice, ¿de dónde viene ese dinero? Uno puede pensar que una empresa en negro, por no poder justificarlo o por no querer aparecer como aportante, se lo dio a Cambiemos, como se lo puede haber dado a otro partido político, pero en este caso saltó lo de Cambiemos. Yo también, si soy mal pensado, puedo pensar que ese dinero puede provenir del financiamiento del narcotráfico o de algún acto ilegal, o, por ejemplo, no sé, la prostitución o el tráfico de personas. ¿Qué pasa con esto? Me parece una causa demasiado importante y que la verdad que explotó como no se venía a venir. Bueno, yo celebro, yo celebro. Vos sabés que nosotros tenemos, la doctora Carrió en esto es de una estrictez auténtica, que la corrupción se tiene que investigar, no importa quién sea el investigado, no importa de qué sector político. O sea que yo celebro esto y celebro que la gobernadora ayer se haya puesto al frente de esto, porque la verdad es que corrupción es inevitable que no haya en cualquier gobierno y en cualquier estamento de gobierno. El tema es qué hacen los gobiernos con eso. Sí, ¿cómo se ¿Cuáles pagan? son exactamente? Entonces, mientras yo vea a los más altos funcionarios ponerse al frente de esto, digo, bien, celebro. Ahora, el tema del financiamiento de las campañas, yo lo que sí lamento es que a 2 años y medio nosotros todavía no hayamos resuelto este tema y que salgamos a resolverlo cuando esto salta. Esto es lo que debemos evitar porque el daño se genera. Es necesario regular con estrictez el financiamiento de las campañas políticas. Es imprescindible. En lo personal, yo no coincido con que las empresas no puedan ser aportantes. Y voy a explicar por qué. Porque en general las empresas son las que tienen más medios económicos para hacer aporte. Y cuando vos la tenés registrada como aportante, ¿qué te da la posibilidad de controlar si después el gobierno, si es el gobierno o el político beneficiario de esa empresa, beneficia a esa empresa, le devuelve el beneficio? Ahora, si vos sos esa empresa que es aportante de todos modos, como decías vos recién en negro, no la tenés registrada como aportante, después no la podés controlar. Entonces, lo ideal es que todos los aportes, en ciertos límites, estén blanqueados como aportes, cualquiera sea, y que después uno pueda saber hacer el seguimiento de qué hacen los políticos con esas empresas que han aportado. Porque en la medida en que nosotros tengamos todo en el circuito, en esa medida, creo que tendría que también estar todo informatizado para que cualquier ciudadano apriete un botón y sepa quién le dio la plata y sepa si esa persona tiene después un beneficio adicional que no tiene. Ahora, mirando para eso de acá para adelante, mirando para atrás y en lo que sucedió, la coalición cívica participó del armado de cómo se recaudó esos fondos, o esto dependió pura y exclusivamente del PRO. Me parece una pregunta importante. No lo sé, quisiera poder contestarte eso. Yo lo hablé. Porque son partidos políticos distintos. Son partidos políticos distintos y en el caso de la coalición cívica no ha recibido, no está involucrado y no está denunciado. Lo que no significa que nos tengamos que, digamos, que seamos salpicados por esa situación por estar en Cambiemos. Por eso estamos a viva voz pidiendo que se investigue absolutamente todo. La coalición cívica, el tema de la coalición cívica, cada vez que se hace campaña somos crotos. La verdad no tenemos, son absolutamente austeros. Y entonces, bueno, en estos casos nosotros en general nunca tenemos problemas porque son aportantes. Es más, somos los mismos
mismos los concejales, los diputados, digamos, son los que también sostienen este tipo de actividades. Así que no nos vemos directamente involucrados en esto, pero bueno, sí queremos, como en cualquier otro caso, que se llegue hasta el final. Muy bien. Hablando de la transparencia, eso, la oposición critica muy fuertemente a la ejecución de la Oficina Anticorrupción que está la titular es Laura Alonso. ¿Cómo le parece el desempeño de No, a mí no me pareció adecuado que... Yo a Laura Alonso la conozco desde Poder Ciudadano. Claro. Y la actividad de ella es maravillosa. En Quilmes, yo fui cofundadora de Control Ciudadano, que fue una especie de símil de Poder Ciudadano con quienes hicimos un convenio por el copyright del banco de datos. O sea que yo a Laura Alonso la conozco hace muchos años y tiene una actividad, pero no me pareció la persona adecuada porque no reunía incluso los requisitos para ser, debían ser abogados y hubo toda una modificación. No me pareció, me parece que ella podía haber hecho un aporte sustancial por toda su capacidad, su enorme capacidad, pero no fue lo adecuado que comenzáramos así. ¿Crees que de acá a futuro sería bueno que la Oficina Anticorrupción la maneje la oposición? Sí, yo siempre creo que los organismos de control tienen que ser incuestionados y tienen que ser absolutamente independientes que muchas veces no tiene que ver a veces lamentablemente no tiene mucho que ver con ser oposición oficialista, porque hay líneas porque también ser opositores puede ser tendencioso, o sea, una cosa, tenés que estar habilitado para el puesto, nada más. Exactamente, tienen que estar habilitados por el puesto. Yo podría dar un ejemplo de hoy muy actual y que creo que es un ejemplo a tomarlo y a mirarlo. La unidad de información financiera. La unidad de información financiera hoy está dependiendo del propio gobierno. En su momento dependió de justicia y es una isla en este país. Es inobjetable lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque es un cuerpo estrictamente técnico, y se manejan técnicamente. Entonces, a mí me parece que a veces no es tanto oposición, sino quienes estén y la capacitación que tengan para estar ahí, y la historia también, ¿no?, que tengan para estar ahí. Pero bueno, básicamente es de suponer que si está en manos opositoras, razonablemente va a haber un control más adecuado. Le contamos a nuestros oyentes que gracias a la denuncia que hizo en su momento Mónica a través de la coalición cívica, fue que terminó detenido Castillo en La Salada. Sí. Lo recordamos eso. ¿Cómo está esa causa? Mira, el tema es así. En realidad nosotros son causas que han ido en paralelo tramitando y que apuntan a lo mismo, y esto se vincula con lo que recién les comentaba del cambio de procurador en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros teníamos una causa del año 2012 que tenía que ver con toda esta mafia. Nosotros ya desde ese momento hablábamos de un Estado dentro del Estado, encriptado de todo tipo de controles, y esto fue posible desentrañarlo finalmente gracias a el cambio de procurador. La causa hoy está, la causa ha tenido desmembramientos y están todos detenidos, algunos con prisión domiciliaria, algunos en penales como Castillo y como Antequera, que son las dos caras visibles, y hasta hace 20 días se estuvieron deteniendo a los prófugos que quedaban, que son los grandes conductores de todo eso, pero a las sombras. Hay un famoso chileno y su esposa que todavía está prófuga en Bolivia, que son los que regentearon siempre esas ferias. Y estamos esperando los juicios orales, en el medio con algunas cuestiones de competencia y demás, y con posibles arrepentidos. Se están evaluando la posibilidad de que alguno de ellos se transforme en arrepentido, algunos de los más importantes. Vos sabés que ahí hay una conjunción, por eso costó tanto, de barras bravas, de políticos, de policías
y de empleados de la justicia. Esto derivó incluso en pedidos de juicio político que nosotros hicimos al fiscal que llevaba a Bacchini, Carlos Bacchini, que llevaba las causas de la Salada y que a nuestro modo de ver estaban absolutamente encajonadas. O sea que nosotros estamos abordando todo eso junto, y sí, debo decir que todavía no hemos podido profundizar demasiado la pata política de toda esa cadena de complicidades, porque es muy difícil desentrañar todo eso, y la pata política todavía no la hemos podido profundizar. Muy bien. Recién quiero retomar un tema que hablaste de la UIF, y volvieron a pedir que citen indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner por parte de lo que fue la causa, o lo que es la causa de la ruta del dinero acá. Así es. ¿Crees que en algún momento se puede llegar a una sentencia en esa causa? Porque es como que se ve todo muy lento, ¿no? Es lento, claro que es lento. Vos pensás, pregúntale a Carrió si no es lento, y a Paulo Oliveto y a todos los que trabajaron desde el año 2008, cuando las miraban a ellas como si fueran locas sueltas, estaban con esta causa. Sí, en algún momento, yo entiendo las ansiedades, ¿no? Yo entiendo las ansiedades, porque todos querríamos que la justicia funcionara en tiempo real, pero tenemos que comprender que si hay causas del año 2008, que recién hace 2 años comenzaron a retomar alguna actividad, bueno, tenemos que ser un poquito más pacientes. Personalmente creo que más tarde o más temprano el material que hay y que imputa a la expresidente y a un grupo de personas como De Vido, como Echegaray y demás es contundente, ¿eh? Y digo Echegaray porque no me olvido nunca de nombrarlo, porque es el gran zafador hasta ahora, pero creo que es el gran encubridor. Me gustaría preguntarte también, te voy haciendo un ping-pong. No hay ningún problema. Me parece El único problema es que no me diste mate, pero ningún problema. ¿Sabes por qué no te digo? Porque estoy un poco congestionado y no te quiero contagiar, simplemente por eso. No le da a nadie. No los quiero contagiar a nadie. Te voy a preguntar sobre Angelici. Carrió señaló que en su momento que él es operador judicial, que trabajó mucho para el gobierno, fundamentalmente para el presidente. En su momento se lo vinculaba con Macri. Y ahora se está denunciando que él pudo haber tejido un acuerdo para obtener un fallo que le generó beneficios a sus bingos por 14 millones de pesos. ¿Qué pasa con esa causa? Yo no llevo esa causa, entonces no puedo dar pormenores de esa causa. Sí, la doctora Carrió está denunciando a Angelici desde el día 1 como el gran operador, y la compañía no deseada, que ella no desea para el presidente. Angelici maneja el fútbol, Angelici efectivamente maneja el juego, no es el único, no es el único, porque nosotros tenemos el problema en la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, y eso es un dato que no se conoce demasiado, que el jefe de gabinete del ministro de Seguridad Ritondo, el doctor Rochetti, es el que maneja, por ejemplo, los bingos de Berazategui. Es ex abogado de Bote Álvarez, por ejemplo, y regentea los bingos de Berazategui. Estas son las cosas que nosotros a nivel nacional y a nivel provincial seguimos planteando como cosas a resolver. Porque no podemos estar, la gobernadora por un lado está combatiendo, está quitándole beneficios a los bingos y a los casinos en la provincia de Buenos Aires, por otro lado lo tenemos al jefe de gabinete, a Ritondo, que se lleva de jefe de gabinete a un tipo que está en esa. Más allá de otras cosas que todavía no hemos podido chequear, pero que estamos atrás de eso, porque la verdad es que también investigamos a gente que tiene que ver por con... eso me parece a veces que es muy difícil la posición de la coalición cívica en ese punto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue también el tema de Lewis, que en su momento Odarda, que pertenecía a la coalición cívica, también lo había denunciado, Carrió le había dado un gran apoyo. Después, obviamente, pasa el tiempo, Carrió termina armando con el presidente Macri, Odarda se queda como muy enojada con ese tema, o sea, para la coalición cívica debe ser muy difícil esas... Siempre es muy difícil poder mantenerse rigurosamente atado a la necesidad de
erradicar la corrupción en los estamentos de gobierno. Y eso siempre genera desajustes, genera incomodidades para los terceros y para nosotros también, esta es la verdad. O sea, nosotros fuimos los autores de la denuncia contra Aranguren, la primera, y Aranguren era amigo de la doctora Carrió y fue ella la que me dio la directiva de hacer la denuncia. No obstante esto, eso genera mucha, a veces hasta tensión. A veces también generan tensiones internas, pero el tema es que seguimos teniendo la pretensión de ponernos de acuerdo todos los sectores políticos, aunque más no sea en eso. Después discutimos todo lo demás. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo en que el tema de la corrupción no es aceptable, no podemos avanzar. Es muy difícil avanzar, o sea, si no somos rigurosos con eso, con propios y con ajenos y con todos. Entonces, vos me haces esa pregunta cuando yo te digo lo del doctor Rochetti, y es incómodo, claro. La verdad que es muy incómodo, pero sentimos que es la obligación hacerlos, y además sabemos que no estamos en Suiza, que vamos a estar en cualquier sector político va a haber corrupción. Vuelvo al punto inicial, el tema es qué hacemos con eso. Joan, ¿le cree a usted a Angelici cuando dice que cuando va a dejar de ser presidente de Boca no se va a dedicar más al fútbol? Es difícil creerle algo a una persona que de base uno tiene una mala valoración. Yo la verdad que no sé si le creería algo, no lo conozco. Con un vínculo pero, con Claudio Chiquitapia. No, yo no le puedo creer nada, de verdad no le puedo creer nada, porque todo eso es el lastre que este país no se puede sacar de encima. Es decir, todo eso que es mafia, todo eso que digamos, eso también nos llevó a causas como las de Grondona y Bursaco y todo lo que está pendiente a resolverse, que estamos más expectantes con lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en la justicia acá. Esos son lastres que este país tiene que sacarse encima. O sea que desde ese punto de vista yo te tendría que decir que aunque no lo conozco no le puedo creer nada, a nada. Todo eso además es un entramado. Ay, gracias. Gracias. Ya está, ya lo preparamos. Gracias, Florencia Sánchez, que nos acaba de... ¿Con qué cara te lo habré pedido? ¿Sabés qué pasa? Todos esos entramados que tiene que ver con el fútbol, con la política, finalmente son entramados de negocios. Yo no me canso de decir, por tanto investigar en la provincia de Buenos Aires, que por sobre los sectores políticos y los partidos políticos están los negocios. Vos te encontrás, cuando empezás a investigar en la provincia de Buenos Aires, que las redes comerciales atraviesan a todos los partidos y finalmente ahí entendés por qué son amigos. Ahí, ¿qué hace un operador judicial? Cuando hablamos de Angelici como de otros. Yo si supiera qué hace. Pero ¿qué hacen? ¿Hablan con los jueces para tratar de influir sobre las causas? No lo sé, el imaginario colectivo? El imaginario mío te puedo decir. Supongo que tratan de influir a partir de beneficios. Mira, ¿sabés dónde se ve claro los operadores judiciales? Donde después le prometen ayuda a la hora de decidir en las ternas quién asciende en la justicia. Claro. Entonces, vos me haces un favor a mí o le haces un favor a un amigo y yo después te hago lobby arriba en los consejos de la magistratura cuando hay que decidir y bueno, yo meto fichas para que tu amigo sea juez o camarista, lo que sea. Es eso. Por eso la justicia también está como está, porque, digamos, si no independizamos a la justicia del poder político, es muy difícil salir de todo esto también. ¿Eso en algún momento se podrá independizar? Porque hubo grandes marchas que también impulsó la coalición cívica. Hablo de Marcela Campagnoli, que estuvo impulsando para ir a tribunales muchas veces. ¿Qué pasa con eso? Mira, la Argentina, cuando uno incorpora herramientas legislativas o reformas para mejorar ese tipo de cosas, el argentino siempre encuentra la trampa y la salida a eso. Entonces el tema es si nosotros no logramos
una revolución cultural y logramos internalizar, yo creo que avanzamos un poco igual en eso, de que la corrupción, si no la erradicamos y esto llevado al plano judicial, no independizamos al Poder Judicial, eso es una trampa en la que más tarde o más temprano caemos todos y nos hace mal a todos, porque un sector político hoy le puede beneficiar, pero mañana está enfrente y no lo beneficia. Entonces yo creo que no entendemos eso y hay que trabajar mucho con eso, seguir trabajando y machacando con eso. No quiero dejar pasar el tema de lo que pasó en relación con el sindicalismo y la ciudad de La Plata. Elisa Carrió había pedido en su momento que se investigue como homicidio la muerte de un funcionario de Quilmes que había denunciado al ex tesorero de la UOM. Estamos hablando de Patricio Vitale, quien el lunes apareció ahorcado en su casa. Recordemos que era la mano derecha de Juan Carlos Chumem, que había sido denunciado por Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito. Bueno, esto es en Quilmes, no en La Plata. En Quilmes. Esto es en Quilmes. La doctora Carrió había denunciado al ex tesorero de la UOM, Juan Carlos Chumen, tesorero a nivel nacional, pero Juan Carlos Chumen entre el año 91 y 95 fue concejal de Quilmes, él era oriundo de San Francisco Solano, una localidad de Quilmes. Claro, él había sido concejal, luego fue funcionario, luego fue secretario adjunto de la UOM de Quilmes con Francisco Gutiérrez y finalmente fue tesorero de la UOM a nivel nacional. Patricio Vitale había sido su ex yerno y su mano derecha. En agosto del año pasado, Vitale se acerca a nosotros y nos dice: les quiero dar a ustedes todo el material que tengo del enriquecimiento de Juan Carlos Chumen. Juan Carlos Chumen ya está denunciado en el año 2015 en una causa por lavado de activos con Calopo. ¿Ustedes mismos lo habían denunciado? No, tenían otra causa. Cuando Vitale me trae todo eso, Vitale es un viejo empleado, era municipal de Quilmes, muy querido. Cuando me trae todo eso, efectivamente, nosotros, más allá de quien nos traiga, aunque sea llegado, nosotros chequeamos todo. Así que empezamos la investigación de todo eso con todo el material que nos había traído y efectivamente arrojaba que... Luego vino octubre, noviembre y diciembre. En el equipo de Carrió hay una máxima que no se puede quebrar. Lilita no quiere que se hagan denuncias durante meses electorales, para que no se confundan y se piensa que esos temas son utilizados. Sí, que es una operación. Exactamente. Entonces, enero fue la feria judicial, en abril iniciamos esta causa de enriquecimiento en el Juzgado Federal de Quilmes, porque era en Quilmes, él vivía en Quilmes, Chumen. Y no lo mencionamos a Patricio Vitale como no mencionamos a ninguna de nuestras fuentes, nunca. Ustedes hacen periodismo y saben lo que significa una fuente, la cuidamos como oro, así que no la habíamos mencionado. Patricio Vitale, no obstante, da un reportaje en marzo en un medio local de Quilmes donde él dice que va a declarar y bueno, no lo vimos adecuado, no nos gustó, pero bueno, él resolvió hacer eso. Mientras se debatía un tema de competencia, dónde iba a investigarse esto, porque Armela se declaró incompetente y remitió a Rafecas, a la Justicia Federal, la causa. Por alguna razón Rafecas también se declaró incompetente, que es obvio que es competente Quilmes, pero interín se presenta Chumen. Raramente, cuando todavía no estaban imputados, se presenta en la causa y apela, y en ese tiempo, el sábado pasado, aparece muerto en su casa Patricio. Patricio me mandó mensajes el 30 de mayo de estar recibiendo emisarios y que estaba siendo amenazado. Autos extraños por su casa y demás. Y 15 días antes de la muerte se contacta telefónicamente y me avisa que seguía esa situación, por lo cual yo le sugiero que haga la denuncia. Y además me dice que tenía una cámara de fotos y demás con cosas valiosas adentro que me tenía que entregar. Yo no puedo decir si es una muerte inducida o es un suicidio, no lo sé.
lo único que sí sé es que no hay un suicidio así en la historia de la criminología, con un escenario de esas características, con una producción de esas características, con un tubo de nitrógeno, todas cosas que ve en su casa. El tubo de nitrógeno se lo habían prestado y lo tenía que devolver, una bolsa en la cabeza, atado con un cordón de su zapatilla en su cama. Había estado su hijo hasta un rato antes, que había llevado a su nieta. Él se había bañado, había puesto la ropa a lavar, digamos, nada, no hay un elemento que él estuvo por espacio de una hora y media solo en su casa, y es cuando viene su hijo que encuentra eso. Yo no puedo decir qué pasó. Sí puedo hablar de ese contexto, y lo que nosotros estamos pidiendo desesperadamente al fiscal es que investigue todo. No que investigue un suicidio, sino ya tenemos en la historia de este país gente que empezó investigando suicidios y que después es muy difícil volver atrás. O sea que ¿Estás nosotros... hablando por la causante? Sí, claro. Y te aclaro que en Chiquito esto se dio la misma situación. Cuando se hace presente la policía científica, ni siquiera guantes tenía. O sea, contaminaron toda la escena. ¿Vos te enterás enseguida? Yo me entero a las 3 horas porque me llama su hija desde la comisaría, su hija que ha variado ahora, y aparentemente ha dicho que yo he montado algo. Es decir, su hija trabaja en un restaurante, un exfuncionario de Francisco Gutiérrez. Yo no quiero hablar de eso porque, bueno, es frivolizar el tema, pero su hija me llama a las 3 horas de la comisaría porque en la comisaría ella sintió que la tenían retenida y que no podía ir a su casa cuando estaba la policía científica. Así que, bueno, me llamó enseguida y le di la directiva, se fue a su casa sin ningún problema. Ella pudo ver entonces cómo trabajaron, y aún un lego se dio cuenta. A ver, se llevaron el cordón con el que se había atado, pero no se llevaron la zapatilla, digamos, un desastre. Entonces, obviamente, la autopsia ya arrojó que fue lo que fue, que es una asfixia mecánica. ¿Qué es eso? El tema es ahora, por ejemplo, la peritación del teléfono que va a arrojar, porque para nosotros es muy importante. ¿Quién lo llamó por última vez? Si es Exactamente, que lo y sí también voy a decir que la predisposición del fiscal sigue siendo investigar suicidio, porque me he hecho presente al fiscal para explicarle todo esto y ni siquiera me tomó declaración. O sea que eso da la pauta de cuál es la postura del fiscal. Así que obviamente nosotros habíamos sido elegidos por Patricio para investigar a Chumen, pero bueno, si no somos elegidos por la hija para investigar esto, obviamente no podemos meternos a los empujones en su causa. Estas cosas dan miedo, y te pregunto esto porque también sé de otros legisladores de la coalición cívica que tienen justamente seguridad que les pone el Estado, porque también han denunciado a otros sindicalistas, y realmente más allá de que tratan de mantener la normalidad, obviamente no es fácil estar todo el tiempo con un seguridad, llevar a tus hijos, que tus hijos tengan que... Y sé de varios de la coalición cívica que tienen seguridad. ¿Cómo se vive así? Se vive con la convicción de que hay que hacer lo que estamos haciendo. Y que si tiene un costo, tiene un costo. Es eso. Si nosotros queremos otro país, tenemos que todos comprometernos en algo. Si no, nos salimos. Pero hay un costo. Te agradezco mucho por esta nota. No, por y favor. espero que en algún momento puedas volver a Radio Sonda. Gracias por la invitación. Gracias. Mónica Frade.